Buenas tardes. Buenas tardes. Veo a David, la verdad que me razón, está bien, ¿no? Yo recuerdo cuando era chiquito, o sea, en tamaño y en porte, porque era chiquito en realidad. Pero algo que él tenía siempre, y yo siempre recuerdo eso y destaco de él, es el de pensar en otros. O sea, es algo que yo lo miraba de chico. No era egoísta, no estoy alabando a David, pero sí te conocí. Frente a la iglesia del Faro, porque yo conocí a Cristo en el Faro. Mis padres en la antigüedad, antes tenían un pequeño kiosquito, una tiendita. Y David iba, cuenta esto mi madre, ¿no? Y dice que se paraba en la puerta y decía, porque en ese tiempo estaba todo una casa, otra vez y yo decía, ¿qué chico tan pensador en otros? Y yo decía, sí, porque él piensa en otros. Y creo que ese es el corazón, hermanos, de un hombre o una mujer o una familia que esté en el ministerio. Porque en el ministerio no podemos estar si nuestro corazón no está en otros. Porque ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es predicar y evangelizar a otras personas. Pero no solamente ese sentir debe ser pastoral o de liderazgo de la iglesia, sino que esto debe ser de todo creyente, todo cristiano. Debemos pensar que alguien donó de su tiempo para que nosotros pudiéramos conocer algo del amor de Cristo, lo cual no lo conocíamos. Yo agradezco a muchas personas y estar parado en esta iglesia y ver a David presentando, me trae recuerdos de cuando yo llegué a la iglesia. Prácticamente era un pecador que no tenía una esperanza por su pecado y con errores en la vida garrafales que estaban conduciéndolo a un futuro desastroso. Pero ahí fue cuando una persona que entregó su vida a Cristo y estuvo el tiempo de poder entrenar a otros para que conozcan más lugares fuera del centro de la ciudad, personas a Cristo. Y yo conocí al Señor por el ministerio de su padre, el pastor Guillermo Gardner, con otros jóvenes que le entrenaban. Y yo recuerdo todavía cuando el pastor Guillermo llegaba y era un cuartito alquilado allá por el lado de Belaúnde, abajo de Belaúnde, pues soy de ahí, y no había un lugar para hacer clases de escuela dominical dentro de la iglesia, pues él nos juntaba en su camioneta blanca, la famosa, que siempre la cuesta seguro, y ahí él nos enseñaba. Y para mí todos estos recuerdos me marcan y dice qué paciencia de una persona en dar su tiempo a otros, a alguien que no es su familia, que quizás no son sus amigos, que quizás no son gente de su barrio, pero ahí está dispuesto. Mañana, en la mañana, mediodía, en la tarde. Estas cosas marcaron mi vida, estas cosas me hicieron meditar, me hicieron pensar, y hasta que llegó un momento en mi vida donde dije, ¿y qué son de mis amigos? ¿Y qué son de las otras personas? Que dieron el tiempo. Disfrutaste de las enseñanzas, disfrutaste del pastor, disfrutaste del tiempo de compañerismo con los cristianos ahí en tu iglesia, pero ¿qué somos nosotros? Y ahí yo entendí una serie de cosas más pasaron en mi vida, donde yo entregué mi vida al Señor para poder servir a otros, servir a gente que tú no conoces, que yo no conocía, pero pasando el tiempo, hermanos, esas personas que Dios te da en una iglesia o en un ministerio, que llegan a ser parte de tu familia, tan fuertes como tus hermanos mismos en la sangre, y muchas veces más fuertes aún que tu familia, porque a veces la familia como que no está muy conectada con el Señor, pero tus amigos cristianos están ahí y te animan a seguir adelante. La familia cristiana que nosotros tenemos. Esos son los, como se dice, las recompensas del Señor. Y estar aquí parado, yo agradezco a Dios. David dijo, ¿quién agradece a Dios? Yo agradezco a Dios porque Cristo me salvó. Yo regreso a mi casa después a veces de un año, a veces de 2 años, a veces 3 años. Siempre estamos fuera de mi casa desde que me gradué como pastor. Estuve siempre fuera, predicando, haciendo la obra. Regreso a casa y a veces me da curiosidad por saber qué son las personas con las cuales yo crecí, ¿no? Y creo que todos tenemos amigos con los cuales hemos crecido. Y yo escucho historias así como que tal persona se dedicó a ser chofer, manejaba camiones, qué sé yo. Un día se quedó dormido y murió. Otra persona escuchaba que
se dedicó a licor, se dedicó a tomar y todo esto, tuvo una esposa, tuvo hijos gemelitos y todo esto. Un día se va a un lugar a beber, en una fiesta, se pelea con otra persona, cae mal en una esquina y muere. Esposa viuda, hijos ahí. Escucho de otra persona que se dedicó al licor y empezó a trabajar al culto por trabajo y todo esto, que no había mucho trabajo en ese tiempo, estaba por ahí, se dedicaba al licor, un día salió, caminó por una pista, no se fijó que venía un carro y lo atropelló y murió. Y historias así, y yo me pongo a pensar, quizás uno de ellos hubiera podido ser yo. Hubiera podido ser yo si no hubiera conocido a Cristo como Salvador. Me da mucha lástima no haber hecho lo que podía haber hecho en el tiempo que yo conocí al Señor. Porque definitivamente, de cierta forma, era egoísta, disfrutaba de Dios, disfrutaba de las cosas del Señor, pero no estaba pensando quizás en aquellos que eran cercanos a mí y no insistí quizás en hablarles de Cristo directamente. Quizás los invité a la iglesia, quizás les hablé, les dije que era un cristiano, pero no fui. Y tuve la suficiente compasión para dedicarles un tiempo más. Las iglesias cristianas, hermanos, hoy en día tienen un propósito muy importante, que es brindar el amor que hemos recibido nosotros sin merecerlo, para llevarlo a otros que están, quién sabe, a punto de ir al lago de fuego sin conocer a Cristo. Porque nadie está libre de morir. Nadie está libre de morir. Una vez cuando yo viajé a la selva, recuerdo un tiempo que viajé por allá a predicar la palabra, me invitaron un día de la universidad de la iglesia y me dijo, predica sobre salvación, porque hay muchas personas visitantes. Ese día estaba predicando y de pronto las ambulancias pasan por la puerta y el patrullero y todo esto. ¿Qué había sucedido? Que el colectivo, ya te digo colectivo, estoy medio argentinizado un poquito, soy bien peruano, ¿sabes? Entonces el bus pasaba y ¿qué pasó? Era esto de Quillabamba, entonces el bus estaba a tanta velocidad que se desbarrancó y cayó y murieron como 30, 40 personas allí. Yo quedé impactado. Un joven de la iglesia que estaba orando con su familia, su hermano estaba en este bus. Murió. Al día siguiente, hermanos, culto de evangelismo con un fallecido, el hermano de un hombre, un joven de la iglesia. Y sabes que cuando yo veía estas experiencias y predicamos y grandes cosas ahí, pero cuando yo veo estas cosas digo, qué frágil es la vida. Qué frágil es nuestro tiempo. Nosotros pensamos que este mundo aún tiene 1000 años más porque viene el milenio y todo esto, pero cada persona que muere, sin que nadie le hable del Señor, está yendo al infierno. Y si no tenemos esa compasión, hermanos, ni siquiera por nuestra familia, menos lo vamos a tener por el infierno. Yo admiro a los misioneros porque ellos entregaron su tiempo y su vida por gente que ni siquiera conocía. Pero ¿qué los llevó ahí? El amor a Dios. Amén. Amén. El amor a Dios y la obediencia al gran mandamiento de ir y llevar el evangelio. Para los que no me conocen, quizás mi nombre es Gonzalo Mamán, mi esposa es Esther, está ahí, la parte más bonita de la familia, porque la verdad que yo soy un cero a la izquierda. Entonces, cuando voy a las iglesias, voy con ella y la gente me sonríe, pero cuando voy solo, no me quieren hablar, ¿no? Entonces, ella es mi esposa. Yo les contaría la historia, como la conocí a mi esposa, nos pasamos toda la noche, pero voy a resumir un poquito, porque siempre a uno les gusta escuchar esto. En el 2006 yo viajé a la Argentina a predicar un seminario de instituto, me invitó un pastor, y el último día que yo terminé, invierno, agosto, mucho frío, y yo dije viernes, estaba 5 horas al día enseñando, y un frío con una estufa chiquitita acá que me calentaba solamente las rodillas, estaba de frío. Y llegó el domingo y dije, por lo menos este domingo voy a descansar y todo esto, porque el pastor dijo que tenía un pastor invitado y todo, y está. Entonces, ese día en la tarde me dice, Gonzalo, ¿no quieres ir a predicar a la capital? Porque esto es de La Plata capital más o menos es 1 hora y media. Entonces, yo le digo, sinceramente, te iba a decir no, porque yo quería descansar acá, ¿no? Pero dentro de mí, el pastor, el hermano Guillermo, decía, el pastor tiene que estar preparado para predicar y para morir. Y esas palabras salían de mi mente, ¿no? Entonces yo le digo, pero, sí, yo predico, decía, ¿no? Estoy preparado para predicar y para morir. Entonces el pastor agarra su teléfono y dice, ¿aló, pastor? No, es peruano. Sí, es peruano. ¿Ha venido a visitar? No, ese pastor no. Bueno. ¿Aló, pastor?
traje oscuro, ya le digo que es peruano y te va a reconocer, Y yo, bueno, ¿no? Con toda la fe que tenía, que es el yo que me reconozco. Entonces yo estaba parado ahí, estaba en la terminal de Buenos Aires, estaba en la esquinita de la terminal esperando, y miraba que había una combi blanca, esa decía. Llegó una combi blanca y había un misionero, norteamericano, apeladito, recuerdo con sus lentes, estaba solo, en la parte de delante, y atrás había una señorita sentada, una señorita de pelo negro y todo eso. Entonces yo decía, bueno, seguro que voy a traer gente, entonces vine para no perder tiempo, me recoge a mí, recoge personas, en la iglesia, bueno, ya nos hacemos el culto. Conversamos, hablamos y todo eso, no le pregunté nada, llegamos a la iglesia y una persona más en la iglesia, su esposa había viajado, su otra hija había viajado. Esta es mi hija, me dice. Es mi hija. ¿Es su hija? Le digo, sí, es mi hija. Pero su hija tiene pelo negro, ¿qué pasó? Le digo, papi. Entonces, ojos azules. Bueno, me dice, la verdad, y tiene una historia, pero no sé si va a pasar tiempo con tantas historias, hermano, que muy rápido. Yo estando en México me dice, perdimos un hijo, nuestro primer hijo. Oramos para que Dios nos dé un hijo, y nació y murió a los 7 meses. Pero Dios tenía un propósito para eso, y Dios nos puso una niña chiquita y con necesidad de amor de unos padres, y nosotros abrazamos a esa niña y la tomamos como nuestra hija. Estamos, ella es Esther, y ella es mi hija. Qué gusto, Esther, ¿cómo estás? Ya sabes quién es Esther, hermanos, mi mamá y su hijo. Ese día predico en la iglesia y Esther recibe a Cristo. Ese día predico en la iglesia y muchos jóvenes, muy grupo grande, y encajé muy rápido con los chicos de la iglesia, nos hicimos amigos, cantamos y todo esto. Yo solamente iba a estar todo el día y la tarde me regresaba otra vez a la tarde y de ahí a Perú. Entonces, a la tarde digo, chicos, correo electrónico para conocerlos y todo esto. Y yo ya había tirado, como decimos, pero había tirado el lente, ¿no? Ya había visto ahí una señorita, dije, ¿qué será? ¿Será casada, soltera, todavía solita? ¿Será señor? ¿Será de voluntad? Le pido el correo electrónico a ella, y me dice que en Perú hay computadoras. Ofendido, ¿no? Terriblemente. Lo que pasa es que ella estaba hablando con el Señor ese día, ¿no? Ese día estaba pasando un tiempo difícil, su mamá se había ido a Estados Unidos, su hermano también se había ido, y ella no quiso ir, se quedó con su papá. Entonces estaba en un tiempo difícil. Y en ese mal tiempo yo aparecí, ¿no? Entonces ella se despertó conmigo. O sea, fue nuestra primera antipelea antes de conocernos todavía. Entonces yo dije, ustedes han tenido una pelea de matrimonio, hemos tenido una pelea incluso antes de ser novios, le digo así, ¿no? Porque ella fue la que... Yo le dije, no, tenemos todo allá. Bueno, ¿para qué me dio su internet? Su correo electrónico, le empecé a hablar, empezamos a conversar, empezamos a compartir nuestras metas y todo esto. Y un día su mamá entra en internet, y yo había pasado 6 meses, y me dice, Gonzalo, me dice, ¿por qué hablas con mi hija? ¿Qué intenciones tiene? Y yo le cuento esto, hermano, quizás porque a veces los jóvenes somos un poquito muy... no vamos con el Señor. Yo creo que Dios estuvo aquí. Yo le dije en relación con su mamá, vía internet de acá de Perú, estoy interesado en su hija, pero si usted, le dije así, no tiene ningún tipo de interés o no admite como autoridad de sus hijos, ni permite que acepte una relación con una persona como yo, díganme que en este momento yo corto todo tipo de contacto y todo, porque yo sé que Dios habla por el muy espiritual, ¿no? Entonces le dije así, y 3 palabritas me dieron esperanza, porque yo dije, aquí terminó todo. No, salió ahí, ¿no? Estaba el mes todavía en ese tiempo. Sino que una relación a distancia creo que no es productivo. Y tenía razón. Entonces yo estaba en ese tiempo en el Seminario Bautista Macedonia, estaba dando un curso, calculé mis tiempos y me dijo, ¿qué puedo hacer? Me dice, no puede haber una relación a distancia. Muy bien, pregunté, ¿qué le parece si viajo para allá? ¿Cuándo viene? Fin de mes. Fin de mes a la vez, no se me fui para allá, por fe. Y saben, hermanos, a partir de ahí Dios bendijo, abrió el corazón de mis futuros suegros, me dio un ministerio. Conocí un grupito de más o menos 6, 7 chicos que tenían entre 13 y 17 años, más o menos. Se entusiasmaron conmigo, nos conocimos, hablamos, nos hicimos amigos y nos casamos
pasó rápido, nos casamos. Y de ahí Dios tocó mi corazón para poder hacer algo con ellos. Trabajé 6 meses con ellos, como decirme, trabajé 6 meses con ellos y luego hago la obra donde Dios me ponga. Entonces, y en esos 6 meses, hermanos, esos chicos como que abrieron su corazón. Y yo les dije ese día, jóvenes, les dije, chicos, si ustedes quieren ser usados por el Señor, les dije, tienen que pensar que Dios quiere hacer unos adultos con éxito aquí en esta iglesia. Y han pasado 6 años, hermanos, que estoy trabajando en la iglesia. A veces yo digo, mi suegro se sabe la historia muy bien del hombre que trabajó 7 años con su hija, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de la historia? Entonces dije, tengo que trabajar 7 años por ella, pero mejor me casé porque no deseo la otra hermana. Entonces, trabajé con ella 6 años y estos jovencitos de 13 años ya no tienen 13, ¿no? Ahora tienen ya 18, 19, 20, 21, muchos están en la universidad, muchos están... Dios nos ha dado un grupo grande, hermanos, y predicando y enseñando con ellos. Hay como 4 o 5 que son llamados a predicar a tiempo completo, quieren estar a tiempo completo. Pero sus padres les piden que estén en la universidad, yo les exijo también, les animo a que estén en la universidad, están en la universidad, llamados al ministerio, dirigen la música, enseñan a los jóvenes. Tenemos reuniones con los universitarios allá, hemos empezado reuniones de parejas. Dios ha bendecido, hermanos, en la iglesia. Y a veces yo digo, Dios tiene un propósito para todo y en todo lugar. Cuando el hermano David dijo, esta iglesia va a reventar y va a empezar a hacer cosas impresionantes, yo te digo, hermano, es verdad. Pero se necesita un grupo de jóvenes, adultos, jóvenes, hombres y mujeres que crean que hay un Dios en el cielo que quiere glorificarse por medio de nuestras vidas para darle la honra y la gloria a Él. Pero tenemos que creerlo. Este grupo de jóvenes lo creyó. Y nos ha dado Dios más personas, y en este último año, hermanos, ha llegado un joven, que este joven admiro y me reta mucho porque es un joven que es peruano. Y llegó a la iglesia creo que porque se enteró que yo era peruano. Pero es un joven que fue a la Argentina de niño, de padre farmacéutico y todo esto, y él, por esa inclinación hacia la medicina y todo esto, él estudia medicina en la universidad allá en Buenos Aires, y es uno de los jóvenes famosos de la universidad por su capacidad intelectual. Es interesante, llega a la iglesia con su libro grande, me compré pastor el libro Van, me compré pastor el Strong y todo eso, y él me dice, quiero aprender más de la Biblia. Y yo no sé cómo tiene tiempo para poder estudiar. Y cada vez tengo miedo de entrar al Facebook, hermano, porque me llevan las preguntas de la Biblia. Y tengo que estudiar más, y tengo que leer más, y tengo que prepararme más. Pero es el joven que más joven está trayendo a la iglesia hoy en día. Y él se ha quedado ahora allá en Buenos Aires enseñando a grupos de jóvenes universitarios. Y están tratando el tema del calvinismo, cosa que es muy problemático hoy en día en nuestro medio. Les cuento todo esto, hermanos, solamente para decirles que cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, Dios nos hace ver cosas maravillosas. No porque yo soy especial, diferente, inteligente, grande, predicador y todo eso, no, hermano. Soy un simple pecador que estuvo rumbo a ser destruido en el pecado, que por la gracia de Dios, que tocó a un hombre, un misionero, que vino a mi país, que vino a mi barrio y empezó a predicar la palabra de Dios, y yo conocí a Cristo con él, y Dios empezó a continuar la obra en mí. Y saben, hermanos, eso es lo que Dios quiere hacer ahora en esta iglesia y en todas las iglesias que existen en nuestro país y en nuestra ciudad. Tú estás aquí, hermanos, con un propósito grande y maravilloso, ser usado por Dios de una manera impresionante. Los chicos que están dirigiendo la música, el hombre que está dirigiendo, hermanos, ustedes están trabajando para Dios, están haciendo algo impresionante. Esa es mi historia. Soy misionero a Buenos Aires. Estoy en Buenos Aires trabajando allá más o menos 6 años, ya para 7. Estoy casado con Esther. Estamos, ahora vine acá al país porque necesitaba ponerme al día con mis documentos, regresar el lunes que viene a la ciudad de Buenos Aires a seguir trabajando. Pero quiero compartirles algo, hermanos. Vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 34 y versículo 6. Ezequiel, capítulo 34 y versículo 6.
el hermano David, cuando dijo que a las 8:30 él estaba rodeando con el otro mensaje. Entonces, está grabado por si acaso, si hay una denuncia, no, voy a terminar rápido. Se me perdió el libro de Ezequiel por el nerviosismo. Acá está. 36 y en el versículo 6 al 7. Dice la palabra de Dios. Dice 34, del versículo 6. Dice la palabra: anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscara ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oí palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová, el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, dice, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que, dice, los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oí palabra de Jehová. Y tú puedes seguir leyendo el capítulo y puedes estudiar este capítulo, está hablando directamente del pueblo de Israel. Muchos pastores lo aplican en la iglesia, los pastores que están estudiando la iglesia y todo esto, pero está hablando exactamente aquí del pueblo de Israel. Cuando dice pastores, se está refiriendo a los reyes, a los magistrados, a los ancianos que guiaban el pueblo, a los sacerdotes. Ellos tenían el mandato de cuidar al pueblo amado de Dios, al pueblo de Israel. Entonces, específicamente acá vemos un Dios molesto, un Dios enojado, un Dios quizás decepcionado de las personas que Él puso como para que guíen a su pueblo, para el cuidado de su pueblo, porque Dios amaba a su pueblo. En este amor que Dios tenía a su pueblo, siente una indignación. Pastores no hacen su voluntad, no hacen lo correcto, no están cuidando al pueblo. Cuando yo leo estos versículos, digo, ¿qué amor Dios tiene para con el pueblo de Israel? Cuando yo leí y estudiaba estos versículos, cuando yo estudié acá en el equipo del seminario, y quiero compartir esto con ustedes, hermanos, yo nunca tuve un enfoque al pueblo judío para evangelizar al pueblo judío. Porque no me lo enseñaron, porque creo que en el equipo, no sé si hay judíos, por ahí me han dicho que hay algunos, no fue un enfoque dado en mi instrucción. No digo que estaba mal, me dieron lo que se necesitaba saber para predicar el evangelio. Pero Dios tiene un propósito, por eso les digo. Cuando llegué a la ciudad de Argentina, al país de Argentina, a Buenos Aires, llegué a la iglesia y encontré un pastor, y este pastor hacía una reunión que a mí me pareció muy curiosa al principio por el nombre. Decía, reunión de los amigos de la nación eterna. Reunión de los amigos de la nación eterna. Y yo decía, ¿y en qué consiste esta reunión? Y él me decía, la Biblia nos enseña y nos anima y nos manda a llevar el evangelio al pueblo judío. Y yo decía, ¿y usted hace esas cosas al pueblo judío? Sí, yo los hago. Hoy visito los negocios y todo esto, y tenemos una reunión mensual de los amigos de la nación eterna. ¿Y por qué hace esto? Y yo no sabía, hermano, pero empiezo a estudiar un poquito acerca de la población judía en el mundo, y me doy cuenta que Argentina tiene la cuarta población, o digamos, el cuarto grupo más grande de judíos en el mundo, reunidos en Buenos Aires, Tucumán, Rosario y varias ciudades de Buenos Aires, de Argentina. Entonces, Buenos Aires también es un campo para llevar el evangelio al pueblo de Dios, al pueblo amado de Dios. Cuando yo llegué allá, vi esto y yo quedé impresionado de la cantidad de judíos que existen y el mandato de la Biblia. Y quiero tocar unos versículos, compartir con ustedes lo que yo aprendí, y quizás Dios pone esto en su corazón, y ustedes también me acompañen en oración para que podamos ser de bendición a este pueblo. Yo quisiera ir primeramente al libro de Génesis, capítulo 12, y en el versículo 3. Rápidamente, Génesis, en el capítulo 12 y en el versículo 3. Porque nosotros, los creyentes, debemos evangelizar al pueblo judío. Y cuando yo
allá en Buenos Aires, empecé a trabajar en este ministerio. Yo no quiero decirles, hermanos, que yo solamente trabajo con Dios, no. Mi corazón está en empezar iglesias. Mi corazón está en empezar nuevas obras. Y hermanos, quiero que oren conmigo. Estamos orando con Esther para ya empezar una nueva obra. La iglesia donde hemos estado apoyando y ayudando por tantos años, ya están dando sombra. Ya los jóvenes están tomando mano, los chicos están haciendo, Dios ha bendecido, y ya creo que no me necesitan en un sentido. Yo he venido acá a Buenos Aires y todos los espacios que yo llenaba los he llenado con personas que están haciendo la obra. No me extraña mucho allá. Entonces Dios está viendo en mi corazón abrir una nueva obra, pero yo tomé la decisión allí en Buenos Aires. Si yo empiezo una nueva obra en el lugar donde sea, en el país de Argentina o en algún país del mundo, con un ministerio que se denomine Amigos de la Nación Eterna. Una iglesia enfocada en el pueblo gentil, que somos todos nosotros, y en la colectividad judía que necesita ser evangelizada por nosotros los creyentes. ¿Por qué tomé esta decisión? Vamos a ver unos versículos. El libro de Génesis, en el capítulo 12, y en el versículo 1, vamos a ver acá la famosa historia del inicio de la raza judía, y todos sabemos y hemos estudiado mucho esto. Versículo 12, 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Todo el mundo sabe, hasta cantamos la canción Nuestro Padre Abraham. Nuestro Padre Abraham, nuestro Padre. ¿Por qué? Porque ahí empezó lo que es la nación judía. Los judíos nacieron de llamado de Abraham, de su parentela, afuera a empezar una nueva nación. Pero lo que dice ahí, versículo 2: y haré de ti una nación grande, el pueblo de Israel, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, que dice, maldeciré. Algunos dicen, bueno, está hablando de Abraham. No está hablando de Abraham, está hablando de la nación. Porque Dios lo que dice del versículo: y serán benditas en ti, que dice, todas las familias de la tierra. Ahora hagamos un paréntesis ahí. Cuando dice todas las familias de la tierra, ¿se está expresando solamente de las familias judías? Está hablando de todas las familias, judíos, gentiles, nosotros estamos incluidos. Todos los que vivimos en la tierra levanten la mano, ¿verdad? ¿No? De repente hay otro planeta acá, ¿no? Llegó su platillo volador, pero todos somos de esta tierra, y todos son familias de esta tierra. Y ahora la palabra de Dios dice: en ti habrá una nación grande, y en esa nación grande, el que bendice a esa nación será bendito, y el que maldice a esa nación será maldecido. Y en esa nación, dice, serán benditas todas las familias de esta tierra. Y no se puede pensar, ¿y cómo somos benditos de este pueblo? ¿Alguien conoce un judío, hermano? Bien, que no es un judío. Pero ¿sabes qué? ¿Alguien conoce a Jesús? ¿Alguien conoce a Jesús? ¿Quién es que empezó con su Salvador? ¿Sabes qué? Tú también conoces ya a un judío. Porque Jesús era de la raza judía. Él era la bendición que Dios estaba planeando traer por medio del pueblo de Israel. Del linaje de Abraham iba a nacer el Salvador, el Cristo, el Jesús, el Salvador del mundo, el hombre que iba a ser crucificado, derramar su sangre para que tú y yo seamos salvos. Y en él, que vino el pueblo de Israel, fue bendita nuestra familia. Amén. ¿Saben, hermanos? He conocido muchas familias que dan gracias a Dios porque alguien les predicó de Cristo y el padre dejó de ser adúltero. Y el matrimonio que estaba a punto de ser destruido se volvió a unir. Y el hijo que estaba haciendo lo que él quería, vino y le dijo: Padre, perdóname. Porque en Cristo son benditas todas las naciones de la tierra. Ahora dice ahí el versículo 3, otra vez: bendeciré a los que te maldijeren, y a los que te maldijeren, me dice, maldeciré. Ahora, hermanos, no voy a meter en política, guerra ni nada por el estilo, ustedes pueden leer. Tenemos un mundo que está haciendo una noticia anti-Israel, anti la nación de Dios. Todo el mundo dice: esos matamos,
esos asesinos, esos invasores y todo esto, y es normal. Entonces vivimos en un mundo que no está tomando a Israel para hacer de bendición a él, sino para juzgar o maldecir. Totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios. No vamos a entrar mucho en detalle, pero hermano, la pregunta es, ¿estamos bendiciendo a este pueblo? Dice el pastor, ¿cómo vamos a bendecir a este pueblo? ¿Qué hacemos por este pueblo? Amigos de la nación eterna. Ahí entendí. Hasta ahora yo no sabes que la forma en que nosotros podemos ser de bendición a este pueblo es también pensando cómo llevarles el Evangelio de Cristo. Y es ahí, hermanos, cuando yo entendí mi responsabilidad. El apóstol Pablo, vamos a ver, en Romanos 1:16, el apóstol Pablo nos dice en la Biblia, Romanos capítulo 1, y en el versículo 16, dice la palabra de Dios. Quiero compartir esto, hermanos, es lo que está en mi corazón, es lo que siento, y espero que sea de bendición. Dice, versículo 16, 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Nos han predicado acá con este versículo. Dice, a todo aquel que cree. Pero mira lo que dice el siguiente párrafo. Al judío primeramente, y también al griego. ¿Sabes qué? El apóstol Pablo tenía una convicción de un amor especial al pueblo judío, a su pueblo. Y él nos pone en la palabra de Dios, porque nosotros entendemos que es la palabra de Dios, que Dios nos ha dado a nosotros para salvación, para exhortación, para instrucción, para poder vivir bajo el temor de Dios. Entonces este versículo dice literalmente, es claro, no hay aquí una contradicción. Al judío primeramente, porque dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Yo conocí a Cristo, hermanos, porque me predicaron este libro. Y tú conociste al Señor Jesús, porque te predicaron de Cristo en este libro. Pero Pablo no lo vio al judío primeramente, porque eso estaba en su corazón. Sabía que Dios amaba a ese pueblo. Y Pablo era un misionero a los gentiles, era un predicador a los gentiles, pero él tenía una compasión por este pueblo. Entonces, ese es el corazón que Dios quiere para un predicador, para un misionero, para un creyente. Sí, vamos a llevar el Evangelio a nuestros amigos, a nuestros padres, a nuestros hijos, a mi hermanito chiquito, a mi primo que está lejos, el hombre que va a llegar a visitar también. Salvación necesitan ellos, hablan desde Jesús. Pero Pablo dice, pero no te olvides de los judíos. Cuando yo leía esto, yo decía, de verdad, yo necesito aprender más. Dios nos manda a orar y amar por ellos. Mira lo que dice Salmos capítulo 122 y en el versículo 6. Salmo 122 y en el versículo 6 dice la Biblia, pedid. ¿Cuántos hemos leído en el Nuevo Testamento cuando hablamos acerca de orar? Pedid y se os dará. ¿Ven? Está hablando de oración. Si no pedimos, no recibimos, hermanos. Si no estás orando, estás faltando al mandamiento de pedir. Pero uno dice, pero Dios lo sabe todo. No, pero Dios quiere escuchar. Quiere escuchar esa reverencia, esa fe, ese creer de que todo proviene de Dios. Pedid y se os dará. Pero Dios usa la misma palabra aquí en el libro de Salmo 122, 6, donde dice pedir, pero no dice por nosotros, dice ahí pedir, ¿por qué? Por la paz de Jerusalén. El Señor da un énfasis, pide por mi nación, por la guerra que hay en mi nación, para que esa gente pueda tener y estar involucrada en la voluntad de Dios. Pero en la segunda parte dice algo que tenemos que tener para poder orar o ser de bendición a este pueblo. Sea lo que dice, prosperando lo que te ama. Y aquí podemos ver y pensar, o sea que nosotros podemos ser bendecidos monetariamente si amamos a este pueblo. Podemos pensar así, pero no es lo correcto. Dice, sean prosperados los que te aman. Y amar, hermanos, no es fácil. Amén. Tú puedes amar a tu mamá, puedes amar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, puedes amar de repente a un amigo muy cercano, pero ¿cómo vas a amar a alguien que no has visto? ¿Cómo vas a amar a un pueblo en el cual no tienes una relación? ¿Cómo vas a amar a una nación donde está el corazón de Dios?
Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar y decir, ¿qué hago para mostrar el amor que Dios quiere que yo tenga a ese pueblo? Orando, hermanos. Orando por esta nación, que necesita las oraciones de los cristianos para que Dios pueda poner una luz, el evangelio puro ahí, misioneros pueden ir a este lugar, obreros pueden ser levantados entre las iglesias y pueden decir, pastor, yo quiero ser un misionero a ese pueblo, al pueblo judío. He conocido, tuve la oportunidad, hermanos, de viajar a México, estuve en México predicando en algunas iglesias y hablé con algunos jóvenes y me decían, Dios me ha llamado a ser misionero a los judíos. Dios me ha llamado a ser misionero a los judíos. Y encontraba muchos jóvenes así. Y les compartí, ¿por qué quieres hacer eso? Le digo, ¿por qué? Porque la Biblia lo manda. Y yo quiero ser de bendición a mi Dios. Y sabes que, hermanos, Dios está levantando obreros en otros países. Y sabes que, hermanos, yo creo que Dios quiere levantar obreros también en nuestro país, para llevar el evangelio a este lugar. Porque otros países se levantan y van a diferentes partes. ¿Sabes que, hermanos? Yo estoy muy orgulloso, muy contento de ser un peruano. Y sabes que, hermanos, cuando regreso acá a mi ciudad, veo las iglesias, veo los pastores, veo los jovencitos que crecieron y están escuchando la palabra de Dios. Digo, Dios, qué bueno ha sido con mi país, qué bueno ha sido dándonos pastores y misioneros que están predicando a mi gente, porque yo considero mi gente aquí en el país. Pero Dios le pido, le digo, Señor, levanta obreros a este pueblo, concientiza, toca sus corazones, hazles ver la necesidad. El apóstol Pablo tenía un corazón por este pueblo y nos trató de transmitirlo a través de la palabra. En el libro de Romanos, capítulo 10, y en el versículo 1, y vamos ya de la parte final, Romanos otra vez, en el capítulo 10, y en el versículo 1 dice la Biblia, hermanos, y el apóstol Pablo, misionero a los gentiles, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para, ¿qué dice? Salvación. Porque el apóstol Pablo sabía que el pueblo judío, el pueblo de Israel, está condenado al lago de fuego por su religión, por su tradición, por sus costumbres, aunque ellos crean que son una nación especial, aunque ellos crean que tienen la bendición de Dios y todo esto, ellos no tienen la salvación, y el apóstol Pablo lo sabía y lo escribió aquí. El anhelo de mi corazón, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Él oraba, Dios salva a mi pueblo, manda misioneros, predicadores, gente que predique, y se levantó en este tiempo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro predicaba a la circuncisión, si ustedes vieron Hechos. El apóstol Pablo a los gentiles, el apóstol Pedro a los judíos. Ya desde este tiempo había un ministerio que se dedicaba a evangelizar a este pueblo. Por ahí me dice el pastor, pero hay muchas profecías y Dios va a trabajar nuevamente con Israel. Y ya Dios va a hacer todo esto. Y sabes, hermanos, yo también lo pensé, lo dije así. Pero yo te digo una cosa, hermanos. El día del Señor no sabemos cuándo va a ser. Y va a cumplir sus palabras que tiene con su pueblo. Pero el judío que muere sin Cristo en este momento, al igual que cualquiera no judío como nosotros, por no haber conocido a Cristo, va al infierno. Como cualquier otro hombre, de cualquier cultura, de cualquier religión, la religión judía también es una religión que está llevando a este pueblo al lago de fuego. El apóstol Pablo pedía que sepamos que él oraba por un pueblo que estaba orando al infierno, salvación. Dice ahí la palabra en Romanos 9, vamos un poquito más atrás, Romanos 9, capítulo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo, que dice el apóstol, gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseaba yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor ¿a quién? A mis hermanos, los que son mis padres, según la carne, que son ¿quién? Israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la conmemoración, la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, en los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito sobre los siglos. Amén. Él tenía tristeza,
dolor por su gente, por los israelitas, porque él sabía que ellos, habiendo sido elegidos por Dios para traer al Mesías, habiendo sido elegidos por Dios, y les dio patriarcas, reyes, grandes hombres que hicieron tanta historia, por la cual nosotros aprendemos el carácter de Dios, la voluntad de Dios, el entender de Dios, y somos bendecidos, y tenemos iglesias, y tenemos familias que dan la gloria al Señor, pero él tenía tristeza porque esa nación estaba hundida en su religión y condenada al lado del pueblo. Necesitaba la salvación. Esa es la condición que debemos entender que es este pueblo. Y entendiendo esta condición debemos orar a Dios, que nos dé amor por este pueblo, para orar por este pueblo. Amén. ¿Sabes qué, hermanos? En esta noche yo entendí, me siento deudor. Cuando vine de la Argentina para acá, a Buenos Aires, a Perú, hace 3 semanas atrás, estuvimos orando por una ahora hermana judía, gracias a Dios, que no entendía, se llama Ana, no puedo decir el apellido, mi esposa me ayudaba. Ana Purpose, algo por ahí. Debemos entender que los judíos que llegaron a Argentina, llegaron muchos escapando de la persecución. Y muchos de estos judíos llegaban a la Argentina y se cambiaban de apellidos para que no los reconozcan, y trataban de borrar su identidad y todo esto. En la Argentina encontramos judíos con apellidos españoles, con apellidos rusos y con apellidos también alemanes y todo esto. Esta mujer la testificaron ya hace 20 años atrás, me suena. Como 15 años, un pastor allá a los judíos. Y en los últimos años nosotros la íbamos a visitar, la íbamos a fumar. Y un día la suegra viene y me dice, ¿qué años? Así, ¿qué le dijo? Ya parece que es cristiana. Eso fue hace unos años atrás. ¿Por qué le dijo? Porque ella agarró y dijo, yo creo que Jesús es el Mesías. Pero que ha nacido de la Virgen, no lo creo. Y su hermana dice, parece, pero no, niega algunos principios. Pero hace 2 semanas atrás, ella dio fe de que Jesús es el Mesías y que Él salva. ¿Sabes, hermanos? No es muy fácil ganar un judío para Cristo, pero qué gozo da cuando ellos te dicen que Jesús sí es el Mesías. Porque tú recuerdas desde el principio, ellos negaron a Jesús que era su Mesías. ¿Ven? Entonces, cuando reciben a Cristo, ellos dicen, Jesús es el Mesías. ¿Sabes, hermanos? Necesitamos nosotros llevar el Evangelio a este lugar. Les pido que oren por mi esposa y por mí. Estamos trabajando en Buenos Aires, estamos tratando de hacer bendición a una iglesia gentil, pero también queremos participar de este ministerio que Dios ama, que es el ministerio de evangelización al pueblo judío. Espero que Dios toque sus corazones, oren por este ministerio y oren para que Dios levante también obreros para su iglesia. Vamos a orar. Padre, te agradezco, Señor, por este día. Te agradezco, Padre, porque eres tan bueno con nosotros, nos amas, nos has dado la salvación. Pero, Padre, en esta noche queremos que aún nos uses en tu ministerio, nos uses, Señor, en el evangelismo mundial, en llevar el evangelio a todas las naciones, y una de ellas es la nación judía. Te pido, Padre, que puedas tocar el corazón de mis hermanos. Podamos, Señor, decir y rendirnos delante de ti. Úsame, Señor, como alguien que va a bendecir a tu pueblo, llevar el evangelio, orando, siendo misionero, siendo obrero, siendo un orador, siendo un tambor. Pero, Señor, hazme participar de tu obra. Con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, si el Señor ha tocado tu corazón, y realmente has visto que hay necesidad de llevar esta su palabra a todas las naciones, incluyendo el pueblo judío, me gustaría ver tu mano para poder orar por ti. ¿Hay alguien ahí esta noche? Amén, 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 amén. Padre, bendice, Señor, esta reunión y bendice el resto, Padre, en el nombre de Jesús.